Bien, ahora sí, ya está todo listo. Solo como una antesala, creo que ustedes se habrán percatado que del grupo de los artrópodos, al menos la semana pasada vimos a las garrapatas y el día de hoy vamos a completar con otros artrópodos que van a tener una importancia por la toma de sangre y justamente lo van a hacer mediante el proceso hematofágico. Ahí están involucrados zancudos, hay moscas hematofágicas y también recordemos a las garrapatas dentro de ellas. Muy bien, en sí cuando hablamos de los artrópodos que realizan este proceso, ellos tienen piezas especializadas justamente para poder obtener la sangre. Algunas veces son piezas muy cortas, pero de alguna forma también les va a permitir obtener esta muestra para su alimento. Aquí en la imagen ustedes podrían tener en consideración a las pulgas. Las pulgas, tanto la hembra como el macho, son hematófagos. Los mosquitos, solo la hembra. Las garrapatas, tanto la larva hexápoda, los estadios ninfales y el adulto, o los adultos en este caso. Y los triatominos de igual forma, ellos presentan estadios ninfales y los adultos que van a poder hacer la toma de sangre. Y para que esto pueda suceder, recuerden de que en el ser humano, si se detecta una pérdida de sangre, va a haber un mecanismo que va a responder justamente a esta pérdida de sangre, cuyos mecanismos están involucrados con la hemostasia. Entre ellas podríamos destacar a la vasoconstricción, la agregación plaquetaria y la formación de coágulo. Y todo esto vienen a ser barreras para que el artrópodo pueda hacer la toma correcta de la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los artrópodos? Se ha podido verificar de que en su saliva ellos presentan moléculas que son antagonistas a los mecanismos responsables de la hemostasia. Entonces, se han podido detectar moléculas vasodilatadoras, también inhibidoras de la agregación plaquetaria, así como también con acción anticoagulante. Es bueno también mencionar en este caso que en la saliva también se han detectado moléculas que tienen actividad inmunomoduladora. Por ejemplo, en el ser humano, justamente por la presencia de una pérdida de sangre, se ha presentado en este caso una lesión, va a haber una reacción por parte del sistema inmunológico, lo cual se hace al momento, bastante rápido. Sin embargo, tengan en cuenta que mediante estas moléculas inmunomoduladoras va a generar un retardo en la respuesta inmunológica. Cuando hablamos del proceso hematofágico, nosotros podríamos hacer la distinción de dos tipos. Uno de ellos, el solenofágico, y el segundo, que es denominado como termofágico. En el primer caso, en la hematofagia del tipo solenofágico, van a presentar los artrópodos que en este caso poseen piezas bucales que son largas, como están viendo aquí en la imagen. La probóscide tiene un estilete alargado que le va a permitir hacer la búsqueda de la sangre. Y son piezas largas y flexibles. De igual forma, cuando introducen estas piezas bucales, suelen ser imperceptibles para el hospedero, entonces lo hacen de una forma delicada. Y en este caso, tengan en cuenta de que no va a ocasionar la lesión de la piel del hospedero. El principal objetivo en los artrópodos que presentan la hematofagia del tipo solenofágico es buscar un vaso sanguíneo, como se está representando aquí en la imagen. En el segundo tipo, que es la termofagia, van a presentar los artrópodos, pero que se van a diferenciar por presentar piezas bucales cortas y que también son rígidas. Y en este caso, como son tan pequeñas, no van a poder hacer la búsqueda de vasos sanguíneos. Entonces, ¿de qué forma van a poder hacer la toma de la sangre? El principal objetivo de sus piezas, que son rígidas y cortas, es ir lesionando la piel del hospedero. Y posteriormente se va a hacer un acúmulo de sangre que parece como una piscina que se ha formado donde hay células y justamente la sangre para que ellos puedan aprovechar y alimentarse. Aquí ustedes tienen algunos ejemplos importantes de cada uno de estos tipos de procesos hematofágicos. En la termofagia podríamos mencionar a las garrapatas y también al vector de Leishmania, que en este caso son del género Luxomia. Y en el tipo solenofágico es mucho más diversificado. Entre ellos tenemos a los triatominos, al chinche de cama, que es del género Cimex, a los piojos, y también se coloca como un poco incierto cuál sería la posición con respecto a los mosquitos y las pulgas, pero se ha visto que ellos tienden a inclinarse más a un proceso hematofágico del tipo solenofágico.
Bien, ahora sí vamos a entrar al tema que corresponde al último segmento de artrópodos, que viene a ser insectos de importancia médica. En esta ocasión, ¿qué es lo que ustedes deben tomar en consideración, así de aspectos generales? Que el cuerpo de los insectos va a estar dividido en tres segmentos, que vendría a ser la cabeza, el tórax y el abdomen, siendo un abdomen segmentado, puede ser alargado o voluminoso según la especie, y en el tórax van a estar presentes los pares de patas, y en esta ocasión ellos van a presentar tres pares de patas en el estadio adulto. Asimismo, ellos pueden presentar alas. Esto va a ser dependiente de la especie. Por ejemplo, los mosquitos y moscas, esto es bastante evidente, a diferencia de las. Por otro lado, en la región de la cabeza, nosotros vemos la presencia de las piezas bucales que pueden tener diversas acciones. Pueden ser succionadoras, en este caso asociado con los hematofágicos, o masticadores, como sucede con las larvas de las moscas. Con relación a la metamorfosis, es decir, cómo es que se van a desarrollar los insectos, en sí no es un tipo de metamorfosis definida, esto es bastante variable dentro de las especies que conforman a los insectos. ¿Cuáles son los principales grupos, como están viendo aquí en la tabla inferior? Dentro de los insectos, ustedes tienen a los dípteros, dentro de ella las moscas, mosquitos, también incluiríamos al vector de Leishmania. En Míctera, en ese grupo se encuentran los triatominos que transmiten Trypanosoma cruzi causante de la enfermedad de Chagas y también al chinche de la cama. Siphonaptera asociada con las pulgas y Tiráptera con los piojos. En el primer caso, cuando hablamos de los dípteros, nosotros, al menos en esta clase, nos vamos a enfocar en los mosquitos. Dentro de estos organismos, nosotros podríamos clasificarlo en la familia Culicidae, que se caracteriza por presentar tres géneros de importancia médica. Entre ellos tenemos Anopheles, Aedes y Culis. Creo que en algún momento ustedes habrán entrado en contacto con Aedes. Recuerden la importancia que tiene por ser vector de el dengue. Solo que recuerden también que está asociado con otros virus, inclusive pueden transmitir parásitos. Sobre Culex tiene una amplia distribución en nuestro país. Muchas veces al encontrar un mosquito ustedes lo asocian como si fuera Aedes, pero la coloración varía con respecto a ese mosquito que hemos mencionado. Bien, dentro de lo que encontramos en la familia Culicidae, estos organismos son conocidos como zancudos o mosquitos. Es bastante evidente la proporción que presentan en su organismo, pudiendo diferenciarse los segmentos de cabeza, tórax y abdomen. Y en la cabeza vemos la presencia de ojos compuestos, las antenas y las piezas bucales del tipo chupador. Y recuerden que en esta ocasión únicamente la hembra es la que es hematofágica y es la que podría hacer la transmisión de diversos agentes infecciosos. En el primer caso, cuando hablamos del género Anopheles, la importancia que tiene es por ser vector biológico del causante de la malaria o paludismo. En sí, el agente infeccioso en este caso corresponde al género Plasmodium, las diversas especies del género Plasmodium que están en nuestro país. Cuando hablamos de este mosquito, aquí en nuestro país se ha podido detectar que hay cerca de 40 especies, solo que de todas estas hay dos que son más importantes. La primera de ellas vendría a ser Anopheles pseudopuntipenis, que tiene una distribución mayormente en la selva baja. Anopheles albimanus en la región nororiental y también en la costa, por ejemplo, en los departamentos de Tumbes, de una distribución de Lima a Tumbes en este caso. Y sobre Anopheles dablingi, que está asociado en la región oriental y también con la frontera amazónica, sea con Colombia o Brasil. ¿Qué actividad suelen presentar estos mosquitos? Creo que un examen que elaboró este año en el MINSA, estaban consultando sobre las actividades que presentaban los mosquitos y ahí he colocado en cada uno de los que tienen importancia médica. Y al menos cuando hablamos de los representantes del género Anopheles, ellos principalmente hacen la toma de sangre en la noche. Asimismo, se ha podido verificar que ellos pueden hacer la toma de sangre de animales o del ser humano, solo que ellos tienen una preferencia por tomar la sangre del hombre, considerados en este caso mosquitos antropofílicos.
¿Dónde puede ocurrir la picadura de este mosquito? Puede ocurrir dentro de la vivienda, en la periferia de la vivienda, pero también asociado con el medio ambiente, por ejemplo, en zonas silvestres, principalmente que presentan una alta vegetación. La hembra en este caso suele colocar los huevos en agua, pero en agua que suele estar estancada, por ejemplo, en las orillas de los ríos, en lagunas y también en zanjas. Con relación al género Aedes, este también tiene una gran importancia por transmitir diversos agentes infecciosos, principalmente virus, mencionando en esta ocasión al dengue, es bastante conocido, todos los serotipos que va a presentar, la fiebre amarilla, en este caso fiebre amarilla del tipo urbana, el virus chikungunya y también el Zika virus. Cuando hablamos de la toma de la sangre por el género Aedes, principalmente lo van a hacer en la mañana. ¿Y dónde se pueden colocar, en este caso la hembra, los huevos? Puede colocar en diversos recipientes de agua. Pueden ser baldes, bidones, incluso aquí se ven ladrillos que tienen orificios donde se puede almacenar el agua y pueden ser colocados los huevos. Y de igual forma en las llantas. Las llantas aquí tienen una gran importancia porque estos son utilizados para los vehículos y de repente hay un transporte a una ciudad que nunca presentó Aedes y pueden llegar huevos a esa nueva ciudad, infestando así y permitiendo la transmisión de diversos virus. Aquí en nuestro país tenemos dos géneros de importancia, tenemos dos especies de este género, disculpe, Aedes aegypti y Aedes albopictus. En el primer caso, se pudo hacer un control de la transmisión de este mosquito, había desaparecido totalmente, pero fue introducido nuevamente en el año de 1980, principalmente en las regiones fronterizas, cuando hablamos de Colombia y Brasil. Y eso ha permitido la invasión de otras regiones de nuestro territorio, como se puede representar aquí en Selva Baja, en la región andina y de igual forma en la costa. Y en el caso de la especie Aedes albopictus, se ha podido verificar de que posiblemente corresponde a una especie introducida en nuestro país y principalmente se ha detectado su presencia con la frontera con Colombia y Brasil. Sobre el género Culex, esta presenta una amplia distribución. La toma de la sangre generalmente lo van a hacer en la noche, dentro de la vivienda o de forma peridomiciliar. Hasta el momento, al menos aquí en nuestro país, no se ha podido verificar que transmita un agente infeccioso. Sin embargo, tengan en cuenta que este mosquito tiene una importancia en otros países. Uno de ellos sería la transmisión del nematodo Buchereria bancrofti, que tiene importancia en Brasil, en Venezuela, en Colombia se han encontrado algunos casos. Hasta el momento en Perú no se han detectado casos relacionados a Buchereria bancrofti, pero sí se han encontrado eh, animales, en este caso el perro, infectado con Dirofilaria igmitins. Incluso aquí en Lima han encontrado casos en animales, recuerden, tengan en cuenta que esto es en animales. Este parásito es propio de los perros, pero puede llegar a afectar de forma accidental al ser humano. Sin embargo, hasta el momento esto no ha sido reportado. Habrían que realizarse estudios para poder ver la importancia que tendría la presencia de Spuller como vector de este nematodo. Con relación a el contacto con el ser humano, tengan en cuenta de que principalmente va a generar una incomodidad, puede producir reacciones alérgicas exageradas, como se está mencionando. Bien, ahora pasamos a otro género de importancia que es Luxomia, pero pertenece ahora a otra familia de mosquitos, que es la familia Psicodidae. En este caso, estos dípteros van a actuar como vectores biológicos del causante de la leishmaniasis. Aquí en nuestro país también recibe el nombre de manta blanca, titira, inclusive tiene otra importancia no solo por ser vector biológico de leishmaniasis, sino también del causante de la bartonelosis o enfermedad de Carrión, que tiene una mayor prevalencia en la región andina. Con respecto a la toma de la sangre, únicamente lo va a hacer la hembra y principalmente lo va a hacer en la noche, tarde, noche, casi 5 de la tarde, 6 de la tarde, y es un horario en el cual va a aparecer la hembra para buscar un hospedero y poder aprovechar la toma de la sangre. ¿Dónde podrían ser encontrados estos dípteros? Principalmente se asocian en lugares donde se crían animales, si de repente están cerca de la vivienda o ya de forma silvestre.
y principalmente asociados a regiones con una alta humedad y donde hay presencia de desechos orgánicos. Aquí en nuestro país ustedes están viendo la distribución de la leishmaniosis, lo que está en verde más claro, en la región amazónica, también hay en la región andina, y recuerden que también es vector biológico de la bartonelosis. Bien, ahora pasamos a otro grupo de dípteros, en este caso las moscas. Recuerden que las moscas tienen una importancia por actuar como vectores mecánicos. Busquen la definición de vector mecánico nuevamente y traten de buscar otros ejemplos porque podría venir en el examen. Sin embargo, el día de hoy también vamos a dar la importancia de las moscas por producir una infestación en el ser humano que es conocida como miasis. Y en este caso en particular se va a dar mediante el estadio larvario de las moscas, que principalmente afecta a los animales, pero de forma accidental puede llegar al ser humano. En esta ocasión yo he dividido en tres tipos de miasis. La primera de ellas, que es la miasis obligatoria, en este caso es fundamental de que la mosca coloque los huevos en un hospedero vivo. Lo va a colocar en la superficie para que posteriormente del huevo salga la larva y se alimente el tejido vivo. ¿Qué géneros de importancia tienen por ser causadoras de miasis obligatoria? Del género Cocliomia, Crisomia y Lucilia. Sobre la miasis facultativa, por su mismo nombre, en este caso, las moscas van a colocar los huevos, sea en material orgánico en descomposición, incluso puede ser tejido muerto que se encuentra en el medio ambiente, cadáveres, pero también de forma ocasional se puede presentar de la siguiente forma, que sea un hospedero vivo que presenta heridas o tejido necrosado, los cuales son atractivos para la mosca y posteriormente se desarrolle la larva y se alimente de ese tejido. ¿Quiénes pueden causar la miasis facultativa? Las especies del género, o en este caso de la familia Califoridae. En el último caso, cuando hablamos de la pseudomiasis, lo que va a suceder es que de repente en algún momento ustedes habrán observado en algunas regiones de nuestro país que las personas dejan colgando su carne al aire libre y esto suele ser atractivo para las moscas y las moscas van a colocar sus huevos, va a salir la larva, las personas van a consumir esta carne, posiblemente no se han percatado de la presencia de la larva y posteriormente esto va a generar disturbios intestinales. ¿Qué género o qué especie tiene importancia como causadora de pseudomiasis? En esta ocasión hablamos de la larva de la mosca doméstica. Asimismo, nosotros podríamos hacer una distinción de tipo de miasis según la lesión en sí de la acción parasitaria que está causando. En un primer punto hablamos de una miasis cutánea que principalmente suelen tener un aspecto furunculoide y que dentro de ella se va a encontrar la larva de la mosca. Un género, una especie en este caso de gran importancia vendría a ser Dermatobia hominis. Aquí ustedes están viendo la imagen en el lado izquierdo, la lesión de este tipo furunculoide, la larva que ya está emergiendo poco a poco, y una vez que lo han extraído en su tegumento, ustedes pueden observar la presencia de espinas de color negro gruesas. Con relación a la miasis cavitaria, se ha visto que estas moscas tienen la preferencia de colocar justamente los huevos en la región cefálica, pudiendo afectar los senos paranasales y también conducto auditivo externo. Y de igual forma, si hay lesiones en el cuero cabelludo, estos van a ser atractivos, generando posteriormente la destrucción del tejido, incluso puede llegar hasta el hueso, ocasionando así procesos mutilantes y de igual forma asociados con complicaciones, dentro de ellas infecciones secundarias, pudiendo llevar a la muerte a la persona. Una especie de importancia por causar miasis cavitaria, en este caso podríamos hablar de Cocliomia hominívoras. Asimismo, en nuestro país, muy aparte de esas especies que se han mencionado anteriormente, también se ha relatado casos relacionados con la larva de la mosca o Oestrusobis. Oestrusobis está asociado con las ovejas, las cabras. Ellos suelen ser sus hospederos con mayor frecuencia, pero de forma accidental, si son personas que se dedican a la crianza de estos animales, se pueden ver afectados. Entonces,
Lo que se ha podido verificar es que suele causar una miasis del tipo ocular, como se está indicando en la imagen. Llegan casos a hospitales donde los pacientes indican que tienen la sensación de un cuerpo extraño, también la presencia del ojo enrojecido, edema palpebral y posteriormente tiene que realizarse la extracción de esta larva. Incluso aquí en la imagen se logra ver que también en su tegumento va a presentar hilera de ganchos. Bien, hasta ese momento hemos hablado únicamente de dípteros. Ahora estamos pasando al grupo de los triatominos, que ellos pertenecen a otra familia que es la familia Reduvidae. Suelen ir variando su tamaño al menos en un rango de 1 a 3 centímetros y tienen una cabeza que tiene un aspecto alargado del tipo tubular. Asimismo, ellos tienen una importancia porque su aparato bucal es del tipo chupador, es decir, van a estar asociados con el proceso hematofágico. Con relación a su desarrollo, en esta ocasión ellos van a presentar una metamorfosis incompleta, pasando por los estadios de huevo, ninfas en esta ocasión y los estadios adultos. Y recuerden que los estadios ninfales presentan el mismo hábito alimentar que los adultos. ¿Qué géneros de importancia tienen en este caso en transmisión de la tripanomiasis? Podríamos destacar al género Triatoma, Rognius y Pastrongylus. Asimismo, recuerden que también, como se ha indicado anteriormente, las ninfas toman sangre, los adultos de igual forma, y en este caso todos esos estadios pueden transmitir Trypanosoma cruzi. Cuando nosotros vemos en ayunas a estos insectos, vemos que tienen un aspecto aplanado. Sin embargo, aquí como se está representando en la imagen inferior del lado derecho, ya está haciendo la toma de sangre y su abdomen se ve voluminoso. Incluso ya se ha visto que ha defecado cerca del área donde está tomando la sangre. Que eso va a tener una gran importancia en la transmisión de Trypanosoma cruzi. Aquí en nuestro país nosotros podríamos destacar la importancia de dos especies. Triatoma infestan es la más conocida, tiene una importancia en la región sur de nuestro territorio. Y también hablamos de Pastrongylus herreri, solo que esta tiene importancia en la región norte y también nororiental. Dentro de las viviendas, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo va a ser el comportamiento de estos triatominos? Pueden algunas especies estar asociados con un hábito intradomiciliar, peridomiciliar. En el caso del peridomiciliar, puede ser encontrados en criaderos de animales si es que la persona los presenta en su vivienda. Por ejemplo, puede estar asociado con la crianza de cuyes, de diversas aves, porque estos triatominos van a aprovechar la sangre de estos animales para poder desarrollarse. Asimismo, también podríamos mencionar un comportamiento silvestre, principalmente en nidos de aves o criaderos de otros animales, pero recuerden de vida silvestre. Sin embargo, aquí estas dos especies que se han mencionado de importancia en nuestro país tienen justamente esa relevancia por tener un hábito intradomiciliar. Ahora pasamos a la infestación conocida como simicosis. En este caso, esta infestación es causada por especies del género Cygmex. Hay dos especies de importancia, Cygmex lectularius, Cygmex hemipterus, que pueden ir variando de 3 a 5 milímetros. Estos popularmente son conocidos como el chinche de cama. Vemos que su cabeza no es tan alargado como se presentaba en los triatominos, es más pequeño, al igual que el tórax. El abdomen es voluminoso y segmentado. ¿Y dónde pueden estar presentes estos chinches? Por su mismo nombre se van a asociar con diversos muebles, entre ellos la cama, por ejemplo, asientos, en los buses también se ha detectado su presencia. Y recuerden que ellos van a tener una importancia porque son hematófagos, tanto las ninfas como los estadios adultos. ¿Qué pueden ocasionar en el ser humano? Pueden ocasionar lesiones enrojecidas, como se está viendo aquí en la imagen del tipo papuloeritematosas, asociados con un intenso prurito, más aún si es una alta infestación. Por ejemplo, si es una alta infestación, podría llevar a un cuadro de anemia a la persona. Otra importancia que se le podría dar al chinche de la cama, al menos como vector biológico y de forma experimental, se ha podido verificar que puede actuar como vector justamente de Trypanosoma cruzi.
Sin embargo, tengan en cuenta de que esto únicamente ha sido demostrado de forma experimental. Según la parte evolutiva, lo que se puede observar es que los chinches son muy cercanos evolutivamente a los triatominos y eso ha conllevado a ver si es que realmente los chinches podrían actuar como vectores biológicos del causante de la tripanomiasis. Y esto ha sido. Disculpe, creo que se había cortado, se había congelado aquí la pantalla en la computadora. He tenido que reingresar. Si no me equivoco, creo que se habrá escuchado o me habré quedado hasta la diapositiva del chinche de cama que actúa como vector biológico. Bien,
Sobre estos chinches, recuerden que ellos son hematófagos, los estadios ninfales y también los adultos, y a través de trabajos experimentales se ha podido determinar que puede actuar como vector biológico de. Solo que tengan en cuenta que hasta el momento esto no ha sido encontrado de forma natural, todos son trabajos experimentales, sin embargo se le da una importancia epidemiológica, principalmente por el impacto que podría tener en la transmisión de este parásito. Más aún porque estos chinches son encontrados en hoteles, hoteles que de repente no siguen las normas de sanidad correctamente, al igual que en noticieros, ustedes habrán podido ver de el hallazgo de chinche en diversos buses, peor aún si son zonas endémicas de tripanosomiasis, al menos cuando hablamos de la región amazónica y también en la región sur de nuestro territorio. Ahora pasamos a la pediculosis, es otra infestación y esta infestación es producida por los piojos. Los piojos suelen ser de tamaño pequeño, no presentan en este caso alas y tienen un aspecto achatado dorsoventralmente. Con relación a su desarrollo, ellos presentan una metamorfosis incompleta pasando por los estadios de huevo, ninfas y adultos. Y en esta ocasión, la importancia parasitaria que nosotros le damos es que ellos van a ser hematófagos obligatorios, tanto las ninfas como los adultos. ¿Cómo es que se va a dar la transmisión de estos piojos? Principalmente por el contacto directo de tiempo prolongado, lo que justamente va a favorecer de que se haya la transmisión, en este caso el pase de estos estadios a un hospedero sano. Con relación a su especificidad, ellos sí son específicos para su hospedero. En el caso de los piojos, nosotros destacamos a tres especies de importancia. Pediculus humanus, que presenta dos variedades, la variedad capitis, que está asociado con la región cefálica, Pediculus humanus, variedad corporis, que va a estar, o también es conocido como el piojo del cuerpo, que puede estar presente en las vestimentas, ahí es donde va a colocar su huevo. Morfológicamente nosotros vemos que tiene un aspecto alargado, sus patas están modificadas en sus terminaciones, que le dan el aspecto de pinzas para que se pueda mantener sea en el cabello o en la fibra de la ropa, según la variedad que nosotros estemos estudiando. Y en el último caso tenemos a Tirus pubis, que está presente en el vello púbico, pero también puede afectar otras regiones corporales, por ejemplo, a nivel de las axilas, puede llegar al cabello si es una alta infestación, bigote si es que es el caso del hombre, entre otras regiones corporales. Y su tamaño es menor a diferencia de pedículos humanos. Incluso la morfología también es bastante diferenciable. Tiene un aspecto más corpulento, un cuerpo más grueso, a diferencia de lo que es pedículos humanos, que su cuerpo es más alargado. De los que son las variedades en la especie de Pediculus humanus, como se indicó, en el caso de Pediculus capitis, principalmente va a afectar a población infantil. Sin embargo, tengan en cuenta si es que hay un niño infectado en una vivienda, este por el contacto a sus demás familiares también le puede pasar el piojo. ¿Qué suele ocasionar Pediculus humanus capitis? Lesiones tipo rojizas que van a causar prurito en el cuero cabelludo y peor aún por el rascado, esto puede llevar a la presencia de infecciones secundarias. ¿Dónde suelen estar localizadas estas lesiones? Principalmente en la región occipital. Aquí en la imagen, en la parte inferior, ustedes logran observar la presencia de diversos piojos, estadios adultos en el cabello, después que se han recuperado y también recuerden que el huevo en este caso es conocido también como la liendre, que están bien sujetos al cabello. La hembra lo que hace es depositar los huevos con una sustancia bien fuerte, tipo un cemento, que va a mantenerlos adheridos al cabello. Con relación a Pediculus humanus, la variedad corporis, las lesiones que se van a encontrar principalmente son las zonas que están en contacto con la ropa, que presentan también una mayor temperatura corporal. ¿Qué tipo de lesiones puede causar? Tipo lesiones maculopapulosas o vesiculosas que también están asociados con prurito.
Por el rascado puede también conllevar a la presencia de infecciones secundarias, solo que después, si esto es muy intenso, va a generar que la piel se presente más dura y también pigmentada, lo cual es conocido como melanodermia pediculosa. Asimismo, en Pediculus humanus, la variedad corporis, hemos indicado que puede ocasionar lesiones a nivel de la piel, principalmente por las regiones corporales que pueden ser afectadas. Sin embargo, también nosotros le damos una importancia porque es vector biológico de diversas bacterias de importancia médica. Entre ellas tenemos a Rickettsia prowazekii, que es causante del sifus exantemático epidémico, Borrelia recurrentis, que es causante de la fiebre recurrente, y la última que es Bartonella quintana, causante de la fiebre de las trincheras. Cada una de ellas presenta un mecanismo de transmisión, pero principalmente asociado por la contaminación con las deyecciones de este piojo, o también puede estar involucrado con el aplastamiento. Sobre el último piojo, que es Tirus pubis, la infestación que causa también es conocida como pitiriasis y popularmente recibe el nombre de piojo del pubis o también ladilla. Como se indicó, incluso por su nombre, ustedes van a deducir dónde es que se va a localizar. Se va a localizar en la zona pública, pero si es una alta infestación, puede llegar a otras regiones, a nivel del pecho, en bigote, en las axilas, en las cejas y también en las pestañas. Más aún, siendo tan elevado el número de ejemplares de este piojo, puede llegar inclusive a la cabeza. ¿Cómo es que va a ocurrir la transmisión? Va a ocurrir mediante el contacto sexual, pero también en este caso podríamos agregar al hacinamiento. Si es una vivienda pequeña con varios familiares, esto puede promover la transmisión de este piojo. Por la morfología, ustedes ya habrán observado, tiene un cuerpo más ensanchado, se asocia o muchos lo relacionan como si se asemejara a un cangrejo. Sus terminaciones de igual forma tienen el aspecto de un garfio tipo una pinza que va a permitir que se mantengan asegurados en el vello púbico. Sobre lo que puede causar en el ser humano, principalmente está asociado con un picazón intenso y también la irritación de la piel. Asimismo, lo que se ha podido evidenciar es que puede causar la formación de pequeñas máculas de color grisáceo o azulado, que eso es conocido como mácula cerúlea, afectando principalmente a nivel del tronco, del muslo y también de los brazos. En algunos reportes se ha podido ver que también llega a las pestañas y ahí podría ocasionar blefaritis, que también es conocido en la literatura como tiriasis palpebral. Esto al menos en niños se ha reportado. Aquí en la imagen inclusive ustedes pueden llegar a ver mediante las flechas que está señalándose la presencia de los adultos de este piojo. Del lado izquierdo ustedes ven lo que son los huevos. Estos huevos también están bien adheridos. Se asemejan mucho a lo que son las liendres que se pudo verificar en películas humanos. Están bien adheridos al vello púbico. En la parte inferior ustedes ven un ejemplar, se ve casi traslúcido, pero recuerden que como ellos son hematófagos, internamente se ven manchas enrojecidas que justamente ya están asociados con la digestión de la sangre. Y esto lo va a ir eliminando y estas sustancias que va a ir secretando también van a generar reacciones en la piel del hospedero. Ahora sobre el tratamiento. En esta ocasión se pueden utilizar algunas lociones para poder eliminar a este ectoparásito, pero al menos en este caso particular lo que se indica es de que se realice o se rasure la zona afectada. En la pulicosis, cuando hablamos de pulicosis, tengan en cuenta que es la infestación ocasionada por las pulgas y hay diversas pulgas de importancia médica. Sobre la acción parasitaria, ellos van a actuar como ectoparásitos, pero de forma temporal. Esto quiere decir de que ellos pueden cambiar de hospedero en cualquier momento. No suelen tener una especificidad por su hospedero. Las pulgas son considerados insectos sin alas que son aplanados, pero son aplanados lateralmente. Y su aparato bucal en el estadio adulto está bien adaptado para hacer o realizar la toma de sangre, porque presenta un aparato bucal del tipo chupador.
Con relación a la metamorfosis, ellos presentan los estadios de huevo, larva, pupa y adultos. ¿Cuáles son las especies de importancia médica dentro de las pulgas? Tenemos a Tenocefalides canis y felis, ellos asociados con cada uno de sus hospederos por su mismo nombre. Tenocefalides canis como la pulga del perro, felis como la pulga del gato. Pulex irritans es conocido en la literatura como la pulga del hombre, sin embargo, también ha sido detectado en otros animales, por ejemplo en roedores, inclusive también en el perro. Sobre Xenoxila keopis es conocida popularmente como la pulga de la rata, pero también se ha encontrado en animales domésticos. Y el último caso, que es Tunga penetrans, aquí en nuestro país es conocida también como pique o nigua, que al menos en esta ocasión vamos a relacionarlo principalmente con la crianza de cerdos. Tunga penetrans suele estar más asociado con la crianza de cerdos. Muy bien, lo que va a suceder con las pulgas es que ellos en su estadio adulto hacen o realizan la toma de sangre. Entonces, tanto la hembra como el macho necesitan una fuente de alimento que en este caso va a ser la sangre del hospedero vertebrado. Solo que durante la picadura, ellos van a ir causando lesiones a nivel de la piel, tipo como una mácula que presenta una parte central enrojecida. Asimismo, genera escozor, prurito de la persona, el rascado de la lesión o la zona afectada y posteriormente pueden aparecer escoriaciones o también la presencia de costra que tiene una coloración bastante clara, tipo miel. Y lo otro que también se podría asociar en esta ocasión, que podría presentarse infecciones secundarias. Asimismo, si ya es bastante amplio el número de lesiones, podría ocasionar una dermatitis alérgica. Dentro de las pulgas, muy aparte de hacer la toma de sangre, causar lesiones en la piel, ellos también van a tener una importancia porque actúan como hospedero intermediario de algunos cestos que ustedes ya han conocido anteriormente. Revise con cuidado cuál es el estadio que desarrolla en cada uno de ellos, cuáles son las principales especies asociadas con cada uno de los cestos que ustedes han podido conocer. Y en el último caso, otra importancia que nosotros podríamos darle a las pulgas es por actuar como vectores biológicos. Y en este caso en particular destacamos la transmisión de bacterias. Por ejemplo, la transmisión de la peste bubónica que está asociado con Xenoxila keopis, que es la pulga de la rata, pero también esta bacteria puede ser transmitida por la pulga del hombre, que es Pulex irritans. En el caso del tifus murino, esto es transmitido principalmente por Xenoxila keopis y también por Pulex irritans. Al menos en la peste bubónica, aquí en nuestro país ya hay un mayor control sobre esa infección. Se ha podido controlar la presencia del vector y también la eliminación de los roedores. Sin embargo, aún se mantienen algunos focos, principalmente en la región norte de nuestro país, cuando hablamos de La Libertad, en Lambayeque y también en regiones amazónicas, pero son casos bien aislados. Dentro de las pulgas habíamos indicado que hay una que tiene una gran importancia, que es Tunga penetras, que va a causar una infestación que es bastante distinguida de las otras pulgas que ustedes han conocido, que en este caso es conocida como tungiasis. ¿Qué es lo que va a suceder en la tungiasis? Por su mismo nombre de esta pulga Tunga penetrans, va a ocurrir la penetración del adulto, pero únicamente de la hembra. La hembra lo que hace es penetrar la piel del hospedero para buscar un mayor suministro de sangre y permitir el desarrollo de los huevos. Y en este caso, la hembra, estando delgada de un inicio, posteriormente su abdomen se va a ir ensanchando, adquiriendo un aspecto globoso. ¿Qué va a caracterizar a la lesión? Ustedes están viendo aquí en la imagen una lesión que presenta una elevación, tiene un aspecto globoso y un punto central que vendría a ser la parte por donde está respirando esta pulga. Aquí en la imagen inferior ustedes están viendo cómo es que se está realizando la extracción. Aquí en nuestro país de forma tradicional las personas en regiones en donde es bastante frecuente esta infestación utilizan aguja, pero lo ideal es que claramente esto esté asociado con la desinfección posterior del área afectada.
porque podría presentar infecciones secundarias por bacterias. ¿Qué caracteriza a la lesión ocasionada por la hembra de Tunga penetrans? Tiene un aspecto nodular asociado con prurito de igual forma y recuerden que la hembra va a ir aumentando de tamaño hasta un punto en el cual ya va a ocurrir la eliminación de los huevos al medio ambiente. Aquí en la última imagen ustedes están viendo que ya es una alta infestación por esta pulga, el número de hembras ha sido bastante elevado, solo que se ha llegado a un punto en el cual estas han permanecido y ahora están asociados también con infecciones secundarias. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Todo tranquilo? Pueden aprovechar en hacer sus preguntas. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Todo ¿Sí? claro, doctor. Bien. Ahora yo les hago la consulta a ustedes. ¿Qué preguntas tienen como repaso de algo que no ha quedado claro en las sesiones anteriores? Voy a buscar aquí la diapositiva que había hecho tipo repaso. Bien, creo que hay algunos que están consultando sobre qué temas van a ser incluidos en el examen, en el primer examen teórico. Recuerden que en el examen únicamente hemos adelantado el examen teórico. El examen práctico se queda en la fecha que está colocado en el cronograma. Y cada uno de ustedes va a tener su examen práctico en sus respectivos grupos. Eso sí, ténganlo en claro. Incluso el doctor Ortiz creo que me llegó a comentar de que sus exámenes lo tomará en su respectivo horario. Si es de 8 de la mañana, 11:20. A ver, creo que aquí hacían la consulta. En los triatominos, todos los estadios. No, en el caso de los triatominos, ¿qué es lo que va a suceder? Ellos tienen estadio de huevo, ninfas y adultos. Pero en este caso, solo los que pueden transmitir a Trypanosoma cruzi son las ninfas y los adultos. El huevo, como tiene una cubierta, ellos no se alimentan, entonces ellos no entran en contacto con la sangre. Únicamente los estadios ninfales, ellos son hematófagos al igual que los adultos y pueden transmitir a Trypanosoma cruzi. Voy a ver si aquí lo tengo nuevamente. En triatominos. Bien, en los triatominos, ustedes están viendo aquí cómo es que se desarrollan en la parte del lado derecho. Tiene estadios adultos, el huevo, ninfas que pueden ir presentando ninfas de estadio 1 hasta el estadio 5. Estos estadios ninfales se asemejan mucho al estadio adulto, solo que sus estructuras reproductivas todavía no están completamente desarrolladas, a diferencia del adulto donde ya se puede distinguir los sexos, la hembra y el macho. Con respecto a la transmisión de Trypanosoma cruzi, únicamente se va a dar en aquellos que pueden hacer la toma de la sangre. Y esto únicamente está involucrado por el hábito alimentar que presentan las ninfas y también el adulto. El huevo no, al huevo lo vamos a dejar de lado porque, bueno, ustedes están viendo que presenta una cubierta y no necesita alimentarse. Lo que sale sí se va a alimentar, que ya son las ninfas y posteriormente hasta llegar al adulto. ¿Alguna consulta más? ¿Todo bien?
Si hay algo que tal vez no ha quedado claro, aprovechen de una vez. De igual forma, como estamos teniendo una especie de repaso, creo que ustedes pueden ir despejando sus dudas. Ahora sí voy a colocar que era el repaso. A ver, aquí están haciendo otras consultas. Ah, ya, entonces eso vamos a ir colocando como repaso. A ver, las preguntas que están asociadas con artrópodo lo voy a colocar aquí, casi finalizando. Bien, con respecto al examen, como les estaba comentando, recuerden que viene desde la primera clase teórica hasta lo que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Que es la finalización del bloque de artrópodos. Es bastante contenido, pero es la forma por la cual ha sido estructurado el curso, ¿no? El primer examen viene demasiados temas. Ustedes recuerden que tuvieron la clase de interacción parásito-hospedero. Yo les pediría a ustedes que busquen los conceptos. Ahí ustedes tienen parasitismo, comensalismo, entre otros. Aquí sería bueno que tomen en cuenta los otros conceptos que han podido ver, sea por los tipos de ciclo, el tipo de hospedero, la acción del parásito en el hospedero. Asimismo, la acción parasitaria sea dependiente de factores asociados tal vez con el parásito o con el mismo hospedero. De igual forma, yo les había colocado en la clase un esquema, ¿no? Donde se indicaba cómo es que se representaba o cómo que estos parásitos estaban clasificados, si eran protozoarios, si eran metazoarios, qué caracterizaba un protozoario. Ustedes se acuerdan. Tal vez lo más simple podría venir en el examen. Recuerden que ellos tienen grupos internos, ¿no? Sé que ustedes habrán visto las categorías taxonómicas, pero de forma simplificada nosotros lo podríamos agrupar en amebas, flagelados, ciliados y coccidios. Ya en metazoos ellos son pluricelulares, ahí están los helmintos, están los artrópodos. Vean la clasificación interna de los helmintos, qué caracteriza a un platelminto, a un nemátodo y de igual forma al tremátodo como al cestodo. Algo que también ustedes podrían agregar a esta información es buscar ejemplos de cada uno de ellos. Creo que eso también se ha colocado en la primera clase teórica. Tal vez aprovechando en este momento, creo que una de sus compañeras nos hizo la siguiente consulta. En el caso de hospedero paratécnico es igual a vector mecánico. A ver, voy a ver aquí la diapositiva. Bien, aquí ustedes tenían la parte de todo lo que vieron en la primera clase teórica, conceptos. La importancia creo que ustedes lo tienen bastante claro. Vean definición de comensalismo, parasitismo, si es normal encontrar un comensal en el ser humano, qué les puede estar indicando. Creo que en la práctica también he consultado en algunos horarios, tipo de hospedero. Bien, aquí creo que su compañera indicó. Al menos en esta categoría, si nosotros hablamos de tipo de hospedero, es porque el parásito está internamente, está dentro de él. Entonces, eh, ingirió el estadio que era infectivo, sin embargo, el parásito no se ha desarrollado más, pero ha mantenido su infecciosidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con los peces en el caso de Aenocephalus pacificus? Ustedes han visto que en Aenocephalus pacificus los peces son el segundo hospedero intermediario, pero
Tengan en cuenta que en el ambiente acuático, inclusive creo que eso también está representado en el ciclo. Voy a ver si lo había colocado aquí. A ver, Aerocephalus. Sí, aquí justamente está esto. Bien, ¿qué es lo que sucedía en ese parásito? Hay peces que van a actuar como segundos pero intermediario, como están viendo aquí en la imagen, pero ellos son peces de menor porte, solo que estos peces después son ingeridos por otros de mayor tamaño y en ellos no va a haber un desarrollo de la larva porque la larva plerocercoide ya se desarrolló, ya completó su estadio de formación y únicamente se va a mantener bajo esa forma. Entonces, eso quiere decir que esos peces mayores, que incluso son los más comercializados en nuestro país, justamente porque tienen mayor musculatura, van a albergar la larva plerocercoide, pero vendrían a ser hospederos paraténicos, solo que la larva está dentro de ellos, está en su organismo. A diferencia de lo que corresponde al vector mecánico, creo que estaba aquí, si no me equivoco, que en el caso del vector mecánico, ¿qué es lo que va a suceder? Los estadios sea de los parásitos o tal vez bacterias, hongos, incluso virus, ellos van a estar en la superficie, van a estar en las patas, en las piezas bucales. Entonces es de forma externa. Creo que estaba aquí lo que era vectores. Bien. Aquí, ¿qué es lo que se menciona? Cuando el parásito no se reproduce ni desarrolla, es casi el mismo concepto eh, que habíamos mencionado para hospedero paraténico, pero ten en cuenta algo, que en esta ocasión estamos hablando específicamente de artrópodos y ellos son invertebrados también, a diferencia del hospedero que sí es, en este caso, un organismo vertebrado. Eso también puedes tomarlo en cuenta como una diferencia. ¿Quedó claro? De repente alguna duda más. Entonces, así de forma sucinta para hospedero paratécnico de transporte, el parásito está dentro justamente de este hospedero, no está desarrollándose, mantiene su infecciosidad, pero recuerda también que es un hospedero vertebrado, a diferencia del vector mecánico, que en esta ocasión hablamos de un organismo invertebrado, principalmente artrópodos. ¿Y dónde van a estar estos estadios infectivos? Principalmente asociados con protozoarios, helmintos, cestos también pueden ser. Ellos van a estar presentes en su superficie, en sus patas, en sus piezas bucales. ¿Todo claro? Tranquilo. Bien, entonces, ahora pasamos, creo que me había quedado en otra diapositiva. ¿Dónde está? Como les estaba comentando, busquen ejemplos de cada uno de los representantes, de los principales grupos de los parásitos que ustedes han conocido. Si de repente actúan como vectores biológicos, ¿qué parásito puede transmitir? Eso también creo que están ahí en las diapositivas. Puede que esté con letras pequeñas. Ahora hay algo que sí, muchos estaban con duda, ¿no? Con relación a los ciclos. Había ciclo monoxénico, heteroxénico, que en este caso dependía del número de hospederos que podrían ser necesarios para el desarrollo del parásito. Y recuerdo que en una sesión práctica muchos se confundían de que Balantidium vendría a ser un protozoario, pero con ciclo heteroxénico, porque en la clase se mencionó que el cerdo era un reservorio. Sin embargo, tengan en cuenta que Balantidium coli es un protozoario con ciclo monoxénico. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, ustedes están viendo tal cual el ciclo que se desarrollaría en el ser humano. Entonces, ingresa bajo la forma de quiste, que es el estadio infectivo, con la posterior eliminación de las heces, ya después que ocurrió la reproducción asexual a nivel del intestino grueso, pueden encontrarse en las heces los quistes o también los mismos trofozoitos. Sin embargo, para que complete su desarrollo únicamente ha requerido un hospedero que en este caso se está representando solamente al ser humano. Ahora, si nosotros reemplazamos al ser humano por el cerdo, en el ciclo, de igual forma, solo va a requerir un hospedero. No vayan a confundir el contacto, que vendría a ser un factor de riesgo para la transmisión, con requerir más de dos, o en este caso requerir dos hospederos para su desarrollo.
Puede ser el humano o puede ser el cerdo, entonces va a presentar un ciclo monoxénico. El que el cerdo sea un reservorio vendría a ser considerado un factor de riesgo, principalmente con personas que se dedican a la crianza de cerdos. Es más favorable que de forma accidental adquieran a este protozoario. Bien, eso al menos era en la primera clase. Creo que hasta ese punto no hay alguna duda más. Pueden aprovechar. Hay otros conceptos que también están ahí. Yo siempre he procurado colocar ejemplos para que ustedes ya tengan las cosas un poco más claras. Con relación a protozoarios intestinales, son varios los ejemplos. Aquí al menos he colocado aspectos puntuales, ¿no? Vean a qué grupo pertenece cada uno de ellos, si son comensales, si son parásitos, si son flagelados, si son amebas, si son los coccidios, qué caracterizaba a los coccidios. Ciliado, el único ciliado vendría a ser Balantidium coli. Sobre blastocisis, sí, lamentablemente no se puede colocar como un grupo en particular porque eso todavía viene siendo discutido. Entonces, blastocisis es un protozoario, pero todavía su clasificación interna, si considerarlo ameba, flagelado, ciliado, eso todavía es incierto. Más lo han asociado con algas, pero eso ya tendría otra importancia. Sobre las características morfológicas, de igual forma, ¿no? Eh, ¿Qué ustedes observaban en Balantidium para que sepan que se trataba de ese protozoario? Veían el macronúcleo. En el caso de Cryptosporidium, por ejemplo, internamente va a presentar 4 esporozoitos, ya son quistes infectivos. En el caso de Ciclospora, cuando es maduro, ¿cuántos esporoquistes puede presentar? Sobre la localización, sí es también muy relevante, ¿no? El hábitat, en cada uno de ellos se ha colocado cuál es la localización frecuente, que en este caso corresponde al hábitat. Sin embargo, recuerden que hay protozoarios que presentan otras localizaciones, incluso localizaciones extraintestinales. Eso también revísenlo. Lo más importante también vendría a ser cómo es que el ser humano se va a infectar, que va a ser el mecanismo de transmisión y qué estadio del parásito está ingiriendo. Si es un quiste, si de repente es un quiste que está en tejido, eh, si es un ooquiste, si ese ooquiste cuando sale por la materia fecal ya es infectivo o no. El tipo de ciclo en la mayoría de los protozoarios que ustedes han conocido era un ciclo monoxénico. Había uno de ellos que presentaba ciclo heteroxénico. Eso búsquenlo también. Factores de virulencia, creo que eso lo hemos resaltado para Giardia y para entamueba histolítica. Y también habíamos mencionado uno para Balantidium coli, que en este caso los factores de virulencia vendrían a ser las moléculas que utiliza el parásito para poder ir invadiendo, ¿no? Tejidos, llegar a otras regiones corporales. En este caso podríamos considerar enzimas, péptidos, entre otros. De igual forma, ustedes habrán visto que hay algunos que están asociados con la importancia de ser zoonóticos o presentar potencial zoonótico. Entonces, revisen con cuidado, clasifiquen de igual forma a cada uno de los protozoarios que han conocido en base a su importancia zoonótica o si es que no la tienen, ¿no? Hay algunos que no la tenían. Sobre las manifestaciones hay algunos que son principales. Ustedes recordarán cuál es el protozoario que podría causar síndrome de mala absorción, qué vitaminas pueden estar en déficit. Eh, Incluso la muestra de heces en Giardia es bastante característico, la presencia de grasa. ¿Quiénes pueden causar disentería? ¿Quiénes pueden llegar a afectar el hígado, el pulmón, que permitirían la formación de accesos, acceso hepático, acceso pulmonar? Eh, Sé que en las clases, ¿qué es lo que se ha comentado? ¿Cómo es que estos parásitos se desarrollan? ¿Qué pueden causar? Tratamiento, yo creo que es bueno que lo hayan conocido, pero al final ustedes esto lo van a complementar en el curso de farmacología. Pero sí hay algo que se podría colocar en el examen y es que ustedes hagan deducciones. Y esas deducciones se supone que lo pueden hacer conociendo los ciclos de estos parásitos. ¿Y qué deducciones ustedes podrían hacer? Las medidas de prevención. Por ejemplo, en el caso de sarcocistis,
Bovio minis, ahí se mencionaba que el mecanismo de transmisión era la ingesta de carne justamente del ganado conteniendo el quiste tisular. Entonces, se puede colocar, en vez de que se coloque el mecanismo de transmisión, se coloque una medida de prevención asociada al parásito. Y es algo que ustedes tienen que pensar en el momento. ¿Alguna consulta en este apartado, en esta sección, cuando hablamos de los protozoarios? ¿Hay algo que no quedó claro? Pueden aprovechar en hacer sus preguntas de protozoarios. ¿Todo tranquilo para pasar a la siguiente? Bien, Bien. bien. A ver, otro que me estaba olvidando aquí. Creo que era lo principal, al menos en protozoarios. Bien, en el caso de los nematodos intestinales, hay varias especies que ustedes han conocido. Está Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis. ¿Cómo se llama Enterobius vermicularis? ¿Qué otro nombre recibe? ¿Se acuerdan por ahí? Oxyoro. El oxiuro. Busquen los nombres comunes de cada uno de ellos. En Strongyloides stercoralis tenemos aquí en la parte inferior derecha. Bien. ¿Qué va a suceder, al menos cuando hablamos de los nemátodos? Yo sé que tamaño, al menos en protozoarios, sería muy exagerado porque son micras, son organismos microscópicos, pero en nemátodos sí es bueno que ustedes hagan una diferenciación y al menos en Ascaris es bastante notorio, ustedes lo han visto en el laboratorio inclusive, es un nemátodo de gran tamaño, casi 20 centímetros, 25 centímetros. Características morfológicas, al menos las principales, inclusive esas características que ayudan un poco a denominarlas, por ejemplo, en el caso de gusano látigo, ¿cuál era el gusano látigo? ¿Se acuerdan? Había uno que se llama gusano alfiler, justamente porque la hembra en Enterobius vermicular y su extremo posterior es bien afilado, parece una aguja, por eso también recibe ese nombre. El hábitat, eso también es relevante, si es a nivel del intestino delgado, si es a nivel del intestino grueso. ¿Cuál de ellos podría causar apendicitis? Al menos el que principalmente se asocia en este caso es Enterobius vermicularis. Eso también revísenlo. Los estadios infectivos de igual forma, tienen que saber cómo es que está ingresando el parásito, bajo qué estadio. Ya posteriormente se sabe que a nivel del intestino se va a desarrollar el estadio adulto. El tipo de ciclo, bueno, al menos en esta ocasión, todos ellos presentaban ciclo monoxénico. La vía de infección en protozoarios, ustedes saben que la vía de infección era la vía oral, pero recuerden que en nematodos esto va a ir variando. Hay algunos que tienen vía de infección cutánea, otros vía de infección oral, pueden presentar ambos de igual forma. Los mecanismos de transmisión, las principales manifestaciones, ¿no? Al menos, a ver, ¿cuál de ellos podría producir prolapso rectal? Creo que ustedes lo deben tener claro de igual forma. ¿Quién de ellos produce síndrome de hiperinfección, síndrome de larva Currens, anemia? La anemia también recuerden. Hay algunos nemátodos que son hematófagos, recalcando al menos en esta ocasión a las uncinarias o anquilostomidios. Las características que ellos presentaban, ustedes recordarán que en Ankylostomidium podían diferenciarse por la región anterior, la cápsula que presentan y qué estructuras internamente poseen. Por ejemplo, pueden presentar dos pares de dientes, dos placas cortantes. Y de igual forma, aquí, bueno, manifestaciones diagnóstico, había una técnica, a ver, en el caso de Enterobius, ¿ustedes qué utilizarían para el diagnóstico? ¿Se acuerdan por ahí cuál es la técnica que es útil para el diagnóstico de los oxiuros? Oxiuros enterobius vermicularis, El test de Graham. el test de Graham. Recuerden que eso está asociado por el comportamiento que presenta la hembra, ¿no? La hembra migra a la región perianal, que ahí es donde va a depositar los huevos. Había otro que era el método de Berman, que está asociado con Strongyloides stercoralis. De igual forma, también había otro término que se mencionó en nemátodos, que era geohelmintos. Nematodos en este caso que requieren estar
en el suelo para poder madurar y posteriormente ya llegar al ser humano. Y en el caso de los geohelmintos, con excepción de Strongyloides stercoralis, porque recuerden que en Strongyloides stercoralis no se encuentra el huevo, ¿no? Sino la larva radiatiforme. Entonces, dejamos fuera de Strongyloides en este momento de los geohelmintos para poder considerar un método que también tiene importancia, que vendría a ser el método de Cato-Cax. Entonces, en el método de Cato-Cax, ustedes hacen recuento de los huevos por gramo de heces para poder hacer una estimativa de cuántos adultos están presentes a nivel del intestino. Y con eso tú podrías determinar si es un cuadro eh, severo, grave, moderado. Creo que aquí había otra consulta. Ah, aquí, todos hacen ciclo de los tricuris. Ya, eso justamente está relacionado con la imagen superior. Incluso el de la misma clase teórica. Ahí ustedes están viendo, se está representando el pasaje que hace Ascaris lumbricoides, ¿no? Recuerden de que ustedes ingieren el huevo, es un huevo larvado. Esta larva no se queda a nivel del intestino, sino que va a hacer una migración, va a entrar a la circulación, llega al corazón derecho, después alcanza, pasa a nivel pulmonar, se van a mantener al nivel de los alveolos para poder madurar, ¿no? Y ese ciclo, porque ahí van a ir madurando, después sube la vía respiratoria, se es deglutido, para posteriormente caer al intestino delgado para recién transformarse en el adulto. Ese pasaje que le ha permitido la llegada de circulación, después al pulmón y ser deglutido para caer nuevamente al intestino, vendría a ser el ciclo de Los. Entonces, en el ciclo de Los son nemátodos, lo realizan nemátodos que necesitan madurar a nivel pulmonar. ¿Y cuáles vendrían a ser esos nematos que realizan el ciclo de los? Ya ustedes tienen Ascaris lumbricoides, eso sí es obligatorio. ¿Cuál más estaría en este caso? ¿Cuál faltará? ¿Se acuerda por ahí? Están las ulcinarias, está Necator, está Ancylostoma y también consideramos Strongyloides stercoralis. Si bien es cierto, la vía de infección puede ir variando en cada uno de ellos, también requieren madurar a nivel pulmonar. Porque recuerden que en estrongiloides ingresa por la piel, pero de igual forma llega al pulmón. Entra a circulación, después alcanza los pulmones para poder madurar en los alveolos. ¿A quiénes dejamos fuera de los que realizan el ciclo de los? Tu compañera creo que aquí mencionó, queda fuera Trichuris trichiura y también Enterobius vermicularis no lo realiza, ¿no? Enterobius vermicularis no necesita hacer el ciclo de los, no necesita migrar al pulmón para poder madurar. Hasta el hábitat también les puede ayudar a hacer esa distinción, porque tricuris, enterobius están a nivel del intestino grueso, mientras lo que sí realizan el ciclo de los están en el intestino delgado. Ahora también mencionaron lo siguiente. Si es una alta infestación, una infección, es decir, hay una gran migración de larvas a nivel pulmonar, esto se puede evidenciar con tos, expectoración, y también el aumento de los eosinófilos. Y si es un número elevado de larvas que están migrando a nivel pulmonar, va a desencadenar el síndrome de Lofer o también conocido como neumonía eosinofílica. Pero recuerden que eso únicamente se evidencia cuando es una alta infección de larvas, ¿no? Una gran cantidad de larvas que están migrando a nivel pulmonar. Otra consulta por el momento, creo que... adhesiva. Cinta adhesiva o test de Graham. No, Tricuris no realiza. Tricuris no lo realiza y tampoco Enterobius. Solo se quedan con Ascaris. Quienes realizan el ciclo de los Ascaris, Ancylostoma, Necator y Strongyloides. Enterobius no necesita hacer ciclo de los, tampoco Tricuris tricura. Ah, sobre el ciclo del...
Estrongiloides, a ver, déjame ver aquí. Ah, incluso eso es un término importante ahí de... Déjame buscar aquí. Bien, aquí estaban consultando por el ciclo de Strongyloides estercoralis. Recuerden cuál es el estadio infectivo. A ver, aquí es la larva filariforme, va a ingresar por la piel. En la literatura también le llaman larva filariforme o larva L3. Ingresa por la vía cutánea, alcanza circulación, posteriormente llega al corazón para poder traspasar y alcanzar los pulmones, madurar a nivel de los alveolos, subir la vía respiratoria para ser deglutida y ahí recién va a caer a nivel del intestino. Y en el intestino se va a transformar en adulto. Solo que recuerden que en Strongyloides stercoralis, en la vida parasitaria, solamente vamos a encontrar a los ejemplares hembra. Incluso es una hembra que se puede autofecundar, por eso se denomina como hembra partenogenética. Entonces la hembra que es partenogenética, ella misma va a ir formando los huevos. Estos huevos posteriormente van a ir saliendo, madurando, pero recuerden que el principal estadio que es detectado en la muestra fecal es la larva raditiforme. Estos huevos que maduran rápidamente, la larva interna, justamente la larva raditiforme, presenta una cubierta bastante delgada. Se asemeja mucho a la pared de los huevos de uncinaria. Entonces, fácilmente se rompe y por eso principalmente nosotros encontramos en la materia fecal a la larva raditiforme. Ahora aquí ustedes ven varias flechas, ¿no? Muchas veces eso suele marear a los estudiantes. Pero ten en cuenta algo, lo común es que esta larva raditiforme en el medio ambiente se transforme en la larva filariforme que ya es infectiva, pudiendo llegar a personas que están libres del parásito o inclusive pudiendo afectar a la misma persona que ya está siendo afectada. Sin embargo, recuerda de que habíamos mencionado que Strongyloides estercoralis es un nemátodo que presenta alternancia de generaciones. Esto quiere decir que tiene una vida parasitaria, pero también puede tener un desarrollo de vida libre, donde incluso se pueden encontrar estadios adultos. Hasta podría favorecer el desarrollo o el aumento de la larva filariforme en el medio ambiente. Eso es lo que muchas veces se hace más complejo al momento de representar el ciclo. De todo esto, lo importante es la vida parasitaria, donde está la hembra partenogenética. Después se forman los huevos con la eliminación de la larva raditiforme, cuya larva se va a desarrollar posteriormente hasta la larva filariforme que es infectiva para nosotros. Ya el aspecto de vida libre tiene importancia epidemiológica, sí, porque podría aumentar el número de ejemplares de larvas filariformes en el medio ambiente. Después de ello, ¿qué es lo que podría suceder? Aquí inclusive en el ciclo se representa, ¿no? Esta larva raditiforme, si de repente no ha salido por la materia fecal, no ha salido al exterior, se puede quedar en las paredes intestinales, puede ser una persona estreñida. Entonces, hay materia fecal aún en el tubo digestivo conteniendo la larva raditiforme y esta se puede transformar aún estando en el intestino en filariforme y poder penetrar y aumentar así el número de ejemplares del parásito en el ser humano.
Por eso es que en el caso de Strongyloides stercoralis está asociado con autoinfección interna. Pero también se podría presentar autoinfección externa si es que la materia fecal se ha quedado en la región perianal. Ahí pueden haber larvas rhabditiformes que se van a transformar en filariformes estando en la región perianal y solo les bastaría penetrar la piel para ingresar al hospedero. Por eso aquí se menciona, ¿no? Puede desencadenar autoinfección interna o externa. Interna cuando se ha quedado en materia justamente, hay larvas rhabditiformes que están adheridas aún a la pared intestinal, o en el caso de forma externa, cuando están en la región perianal. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta más de esto? A ver, eso ya está respondido. Hay algo que me estaba olvidando, era sobre el estadio diagnóstico también, ¿no? Al menos en Strongyloides stercoralis no es común encontrar el huevo. Se podría encontrar, pero de forma rara, pero lo principal es que ustedes encuentren a la larva rhabditiforme. O también conocida como larva L1 hasta larva L2 puede ser considerado como larva rhabditiforme. Ya la larva L3 es mucho más grande y correspondería al estadio infectivo conocido como larva filariforme. A ver, ¿cuál más? El examen va a ser para marcar. Sí, no hay problema. Si ya hay un cruce, no hay problema. A ver, ¿cuál más se podría mencionar aquí? Vean los métodos de diagnóstico. A ver, déjenme ver aquí para ver la otra diapositiva que había hecho. Aquí está. En el caso de medida de prevención, si ustedes ya han comprendido el ciclo biológico, cómo es que se desarrolla, creo que ustedes van a saber qué medidas de prevención pueden aplicar. Eso lo pueden deducir fácilmente. A ver, se ve. En el caso de, bueno, creo que sucede con la mayoría de los parásitos. Depende mucho si es que está saliendo o no el estadio diagnóstico, ¿no? Por eso es que se indica un examen seriado de heces, no solo una muestra, porque mira, si consideras una muestra, de repente es un día en el cual el parásito no está eliminando huevos en gran cantidad y no van a ser detectables. Y lo mismo va a suceder con Strongyloides stercoralis. Hay algunos días que puede haber una eliminación elevada de larvas raditiforme, en otro día de repente no van a encontrar, y por eso se tendría que considerar un examen seriados. Días consecutivos o días, en este caso interdiario, podría considerarse también. Pero en el caso particular de Strongyloides stercoralis, muchas veces este examen seriado de heces no es conclusivo, ¿no? Pueden que las tres muestras hayan sido negativas, pero igual se sigue sospechando, tal vez por los antecedentes, esa región amazónica, y en este caso tendrían que recurrir a otros métodos, por ejemplo, el método de Berman. Recuerden que el método de Berman es muy utilizado para el diagnóstico de Strongyloides stercoralis y principalmente se usa porque la larva, la salida de esta larva no es constante, es muy variable, ¿no? Van a haber días que no van a salir, puede durar varios días inclusive, y lo que va a suceder en el método de Berman, se van a ir acumulando muestras de heces para posteriormente ser colocadas en contacto con agua tibia y ser, en este caso, colectados los larvas rhabditiformes en un tubo. No sé si ustedes lo habrán visto en la parte práctica, cómo es que se realiza el método de Berman. Bajo ese método sí es muy importante para el diagnóstico de Strongyloides stercoralis, principalmente si es que el examen seriado ha sido negativo. A ver, creo que había otro. Pero no, esa variabilidad de encontrar la larva rhabditiforme no va a ser dependiente por el desarrollo externo. Es algo así por parte de aspectos biológicos del mismo parásito. Hay días que de repente la hembra no va a eliminar los huevos y no se van a poder encontrar las larvas rhabditiformes, o es en baja cantidad, o no ha sido suficiente para poder ser encontrados en el examen seriado de heces.
Bien, eso era con relación a nematodos. Características generales, ustedes recordarán. Pero el tamaño sí procuren ustedes revisar en Ascaris lumbricoides, en Trichuris, un tamaño ahí. Enterobius creo que termina teniendo mayor importancia. Ya ha venido un examen nacional de medicina, es bueno que ustedes lo tengan en consideración. Bien, sobre cestos, al menos en la infección por cestos, ¿qué es lo que va a suceder? Eh, no suelen presentar algo así marcante, van a poder ser síntomas inespecíficos, dolor abdominal, vómitos, tal vez asociado con diarrea, a diferencia de lo que vieron en nematodos que habían algunos síntomas que sí eran marcantes para cada una de estas infecciones. ¿Qué podrían ustedes tomar en cuenta en los cestos? El tamaño puede ser importante, al menos en las tenias sí, sí es bueno que ustedes lo tomen en cuenta. En Aedocephalus pacífico, para poder diferenciar lo de Philobothrium latum, que es otra especie que no está presente en nuestro país, pero sí se ha reportado en Argentina, en Chile, creo que en Uruguay también, había mencionado alguno de ustedes. Características morfológicas, sea por el proglótido, por ejemplo, aquí, ¿cuál de ellos podría presentar cápsula ovígera, según lo que ustedes recuerdan? ¿Han visto hace poco en la práctica inclusive? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, Dipilidium caninum, ¿cuál de ellos tiene filamentos polares? Son características muy importantes que ustedes lo conozcan para que puedan diferenciar a estos organismos uno de otro, ¿no? En el huevo de Tenia, recuerden que ustedes no pueden diferenciar si es Tenia solium, si es Tenia saginata, se coloca como Tenia sp. A ver, en el caso del ciclo de... Esta es cestos... A ver si se ve. ¿Se logra ver la presentación? Sí, doctor. Ya, a ver. Bien, en el caso de los cestos, ¿qué es lo que sucede? Hemos indicado que ellos presentan ciclo heteroxénico, sin embargo, había uno que era la excepción, ¿no? Porque presentaba los dos tipos de ciclo, ciclo monoxénico y el ciclo heteroxénico. Entonces, en cada uno de ellos, el estadio infectivo va a ser diferente. En el ciclo monoxénico, ¿cuál es el estadio infectivo? El huevo, este huevo cuando sale por la materia fecal de esta persona que está infectada, ya es infectivo. Entonces, el huevo a nivel del intestino, lo que va a suceder es que va a perder sus cubiertas, pero este huevo dentro tiene a una larva, que es denominada la larva oncósfera o larva hexacanto. Y muchos van a pensar de que ya se va a transformar directamente en estadio adulto, pero no. Lamentablemente lo que va a suceder es que esa larva oncósfera tiene que pasar por un desarrollo intermedio que vendría a ser la larva cisticercoide, que lo va a hacer a nivel de la mucosa intestinal. Está interiorizada, ahí se va a ir madurando casi 5 días más o menos que demora, para después salir a la luz intestinal y recién transformarse en el estadio adulto. Y el adulto ahí se va a formar, en este caso los proglótidos, todo el estróbilo con la formación de los proglótidos maduros, grávidos ocurriendo la reproducción sexual. Y después estos proglótidos pueden ser encontrados en la materia fecal, pero también el huevo. Entonces el huevo es el estadio infectivo y el huevo es el estadio diagnóstico. Eso sí ténganlo en cuenta para el ciclo monoxénico de Hymenolepis nana. Ahora, aquí también se menciona autoinfección interna, ¿no? De repente hay huevos que se han mantenido a nivel de la pared intestinal, estos pueden romperse fácilmente, liberar a la larva oncósfera y causar la autoinfección interna. Algo similar con lo que usted está viendo para estrongiloides, solo que en este caso no es la larva raditiforme, ¿no? Es el huevo que está adherido en la pared intestinal.
Ahora en el ciclo heteroxénico, ¿qué es lo que sucede? El huevo, normalmente lo que va a suceder es salir por la materia fecal y este huevo es ingerido por estadios larvarios de artrópodos. Puede ser de la pulga de la rata, de gorgojos, y en ellos ese huevo se va a transformar en la larva cisticercoide. Y después nosotros de forma accidental, si ingerimos a estos artrópodos, nos podemos infectar, pero mediante el ciclo heteroxénico. En el ciclo monoxénico el estadio infectivo era el huevo, mientras que en el ciclo heteroxénico va a ser la larva cisticercoide. Eso sí, aquí está incluso al costado. También vean cuál es el principal ciclo. El principal en el monoxénico y el excepcional va a ser el heteroxénico. Vean el estadio infectivo que está asociado con cada uno de ellos. El mecanismo, bueno, en el ciclo monoxénico va a ser la ingesta de agua o alimentos contaminados con el huevo, y en el heteroxénico la ingesta accidental de artrópodos, pudiéndose la pulga de roedores o gorgojos. Ahora, ¿cómo es que puede actuar, no? Según el tipo de hospedero. En el ciclo heteroxénico nosotros solo somos el hospedero definitivo, porque nosotros se desarrolló el estadio adulto y ocurrió la reproducción sexual. En el ciclo monoxénico, nosotros somos tanto hospedero intermediario como hospedero definitivo. ¿Por qué somos intermediarios? Porque recuerden que este huevo internamente tenía una larva que se liberó y a nivel de la mucosa intestinal se desarrolló en larva cisticercoides. Entonces, cuando se transformó en larva cisticercoide, en esa fase nosotros somos hospedero intermediario. Pero después esa larva cisticercoide se exterioriza y se transforma en el adulto y ahora con la posterior reproducción sexual vamos a ser considerados como hospedero definitivo. Eso sí también es bueno que ustedes logren diferenciarlo. A ver, otra consulta más. ¿Cuál más habían colocado? Muy aparte del ciclo de Mendoletis. Mm, sí, creo que es este. Bien. Aquí en la parte inferior ustedes traten de ver también la secuencia que presenta los estadios de estos parásitos, ¿no? Por ejemplo, habíamos indicado, al menos en las tenias, huevo. Voy a colocarlo así mejor para que no se confunda. Bien, cuando estábamos hablando nosotros de las tenias, ustedes vieron que había una secuencia, ¿no? De sus estadios evolutivos. El huevo, la larva cisticerco y posteriormente el estadio adulto. Entonces, si ustedes comen, en este caso hablando específicamente de Tenia solium, si ustedes ingieren el huevo de Tenia solium, ¿en ustedes qué se va a desarrollar según la secuencia que está en la parte inferior? Si ustedes ingieren el huevo del parásito, a ver, ¿quién colocó? Cisticercosis. Y si ustedes ingieren la larva cisticerco, que esta sí va a estar en el hospedero intermediario, principalmente el del cerdo, ¿no? Él es el único hospedero intermediario de Tenia solium. Entonces, si ingieren la carne de cerdo, conteniendo la larva cisticerco, en ustedes se va a desarrollar el estadio adulto a nivel del intestino delgado. Asimismo, recuerden el tipo de hospedero, ¿no? Eso me estaba olvidando. No tanto el tipo, porque nosotros vamos a ser el hospedero definitivo, pero sí
los hospederos habituales. Por ejemplo, en Hymenoptera diminuta se asocia con roedores, que son los hospederos definitivos habituales. En el caso de las tenias, tanto es Tenia solium, Tenia saginata, el ser humano vendría a ser el único hospedero definitivo. En Aenocephalus pacificus se asocia con mamíferos marinos, principalmente el lobo marino. En Diphylobotrum ulatum, mamíferos terrestres, pueden ser perros silvestres, pueden ser osos, y de forma accidental el ser humano. Eso sí, también traten de diferenciar cuándo es hospedero definitivo habitual y cuándo es hospedero definitivo accidental. Bien, sobre arácnidos. A ver, en caso de arácnidos, eso ya lo han visto la semana pasada, creo que ustedes deben recordar con mayor claridad. Vean las características generales y ustedes cómo pueden diferenciar un insecto de un arácnido. Así de forma general, uno podría tomar en cuenta el número de segmentos. En insectos es algo definido, tiene cabeza, tórax y abdomen. En arácnidos esto es variable según lo que nosotros estemos estudiando, pero tienen lo que es natosoma o pistosoma, pero varía un poco. Incluso en las arañas ya recibe otra denominación. Cefalotórax, abdomen. El número de patas, sí, en el estadio adulto es un constante. En los insectos presentan 3 pares de patas, mientras que en los arácnidos en el estadio adulto presentan 4 pares de patas. Revisen los ácaros de importancia médica. ¿Quién causa la sarna? Ustedes vieron ahí el caso de Sarcoptes scabiei, la variedad hominis, porque hay una variedad que está asociada con el perro. Muchas veces las personas se asustan, dicen, no, me puede dar sarna si entro en contacto con el perro, pero es una variedad propia de este animal, que puede llegar así al ser humano, pero no es algo así, un cuadro grave que le va a causar. Suelen ser benignos o autolimitados. De igual forma, las arañas, ustedes han revisado las arañas de importancia médica mediante la mordedura, ¿no? Ya que al morder ellos introducen las quelíceras y son las quelíceras que están conectadas a glándulas de veneno. Vean cuál es el componente predominante de cada veneno, cuál es la acción que tiene, dónde puede ocurrir la mordedura, con qué puede estar asociada las manifestaciones, al menos las más importantes, ¿no? Diagnóstico, en este caso, lo más relevante, creo que más se destacaría para los ácaros. Por ejemplo, en caso de Sarcoptes, ¿qué pueden utilizar en Demodex? De las garrapatas, son varios los nombres, y vean la importancia médica que ustedes le pueden dar, ¿no? En el caso de las garrapatas, de forma accidental puede llegar al ser humano, pero uno de los más importantes es que ellos pueden actuar como vectores biológicos de diversos agentes infecciosos. Pueden ser protozoarios, pueden ser bacterias. Esto también está en la diapositiva teórica, incluso es lo que se está resaltando, ¿no? ¿Cuál es la toxina predominante, la acción que tiene, dónde puede ocurrir la mordedura, si es dentro de la vivienda, si es en el campo? En esta diapositiva sí les voy a comentar algo. Me había percatado que se había repetido el título en la clase de ácaros. Sin embargo, en esta diapositiva debería decir garrapatas. Creo que en la diapositiva que está colgada en internet o de repente que ustedes descargaron, aparecía el título que comentaba lo siguiente: ácaros producen reacciones alérgicas respiratorias. Pero en sí estos son garrapatas. Lo corrigen. Aquí estoy dando la sugerencia, corregir el título de esta diapositiva porque corresponde a garrapatas. Ahí tienen todas las garrapatas de importancia. ¿Qué agente infeccioso puede estar asociado con cada uno de ellos? Son varios nombres, pero creo que aquí los principales, a ver, la fiebre maculosa brasileña, que es por amblioma, la enfermedad de Lyme, sí, bastante conocida. Incluso aquí en nuestro país todavía está siendo estudiado. Y la babesiosis, que eso sí se ha reportado en nuestro país, no tal cual como caso humano, pero sí se encuentran animales infectados por este protozoario y de forma accidental puede llegar al ser humano. Oculta más.
alguna pregunta. Creo que uno de sus compañeros me había colocado algo aquí de las garrapatas. Ah, ¿cómo diferenciar? eh, Ya en el caso, a ver, su compañera Emma había consultado lo siguiente. Nosotros hemos conocido así como arácnidos de importancia médica. Voy a ver si es que colocó aquí la diapositiva. Este. Bien, en la clase anterior era sobre arácnidos, ¿no? Arácnidos de importancia médica. Con respecto a la clasificación, yo sé que a veces son nombres complejos. Muchas veces también se termina dejando de lado los nombres científicos en el sentido de las familias, las órdenes, todo. Pero sí tengan en cuenta lo siguiente, que aquí en los arácnidos ustedes van a encontrar a los ácaros y garrapatas que están en la orden Acari, y esa orden se va a dividir posteriormente en subórdenes donde están específicamente ya las garrapatas en Ixodes, sea la familia Argacides, sea la familia Ixodide, en Sarcoptiformes, donde está Sarcoptes scabiei, y Tromidiformes, donde está incluso Demodex folliculorum o Demodex brevis. Solo que así, hablando de toda la orden Acaris, ahí quiere decir que están tanto los ácaros, en este caso organismos microscópicos, y las garrapatas también se consideran como ácaros, pero son ácaros de mayor porte. No sé si ha quedado claro esa parte, creo que aquí su compañera comentó entonces si es clase arácnida, orden ácaro y luego familia. Eso de familia Ixodide Argacide es cuando nosotros estudiamos a las garrapatas directamente. La garrapata es un ácaro, sí, pero es un ácaro de mayor porte que se puede dividir en dos familias importantes, Argacide y Ixodide. Ahora, si hablamos de estos ácaros que son microscópicos, como Sarcoptes, Scabiei y Demodex folliculorum, ellos pertenecen a otras familias, ¿no? Como estás viendo aquí en la tabla. Demodecide estaría justamente con Demodex folliculorum y Sarcoptide con Sarcoptes scabiei. De la veracidad de los piojos no había visto eso. ¿Dónde está la pregunta? A ver, ¿se acuerdan por ahí? ¿En qué año habrá venido eso? ¿Han revisado? Porque en sí ellos suelen ser lentos, pero ¿en qué estaba, cómo estaba formulada la pregunta? Tal vez lo tendrán ahí. A ver, creo que aquí. Ah, vaya. Acá dice, acude a una consulta paciente masculino de edad 5 años, durito, 5 días, intenso. Pero dentro de las alternativas colocan 20 centímetros por minuto. 40 no es mucho porque no es tan rápido. Más de eso sería con 23. Pero sí es una información que me parece que termina siendo bien específica, porque los piojos cuando ellos se movilizan, en base a su velocidad, puede ser de 6 a 30 centímetros por minuto. Y el único que va a mantenerse por ese rango es el de 23. Pero es una información que creo que terminó siendo bien profunda, bastante compleja.
no tenía referencia de que habían colocado una pregunta tal cual en un examen. Pero voy a ver si es que lo coloco para la próxima semana para discutirlo. ¿En qué grupo era? Gabriela Salazar. Pero en sí, cuando ellos van movilizándose, pueden ir variando depende mucho de la referencia, pero es de 6 a 30, en este caso, centímetros por minuto. Voy a buscar de igual forma esa información. ¿En qué año fue esa pregunta? ¿Tienen la referencia? ¿Ha sido este año? Bueno, nada. Está bien. De todas formas, voy a buscar un detalle sobre esa información para poder complementarlo. Bien. Eh, Creo que uno de sus compañeros había preguntado sobre las garrapatas, sobre las familias, ¿no? En este caso, aquí justamente podríamos aprovechar esta imagen. Bien, aquí en la diapositiva de garrapatas, ustedes ven que se puede dividir en dos familias que son importantes, ¿no? La familia Ixoide, conocidas como garrapatas duras, y la familia Argacide, que popularmente son conocidas como las garrapatas blandas. Más que todo hacen esa diferenciación de dura o blanda es porque ellos carecen de, al menos en las garrapatas blandas, ellos van a carecer de un escudo, una estructura quitinosa que está en la parte dorsal. Las garrapatas duras sí lo presentan, es una parte más coloreada, tipo negra, marrón oscuro, que suele ser utilizado para poder diferenciar los sexos en las garrapatas. Sé que ya es una parte más biológica, pero por eso reciben esa denominación. Garrapata dura porque presentan escudo dorsal y garrapata blanda, ellos carecen de escudo dorsal. Ahora, con respecto a cómo diferenciar a los representantes de esta familia, habíamos indicado que sería mediante la observación o dónde es que está localizado el capítulo o natosoma. Hay libros donde va a decir natosoma o capítulo, vendría a ser lo mismo. Entonces, aquí ustedes cuando vean en la familia Ixodide, como se está señalando con el puntero, el natosoma o capítulo sobresale en la región anterior. Ustedes ven las piezas bucales, que justamente le va a permitir la toma de sangre. Mientras que en la garrapata blanda se ve todo el cuerpo, pero no sobresale el natosoma. Entonces, eso quiere decir que presenta otra posición. Y la posición del natosoma, en este caso, es anteroventral. No va a ser así exteriorizado en la parte anterior como se veía en la familia Ixodide. Ya si ustedes voltean a la garrapata, ahí recién van a poder verificar la presencia del natosoma, pero va a ser en una posición anteroventral. Esa es la principal característica que ustedes pueden tomar en cuenta para poder diferenciar si es de la familia Ixodide o Argacide. Creo que eso incluso va a terminar siendo considerado el día del examen práctico, ¿no? La posición del natosoma para que ustedes sepan cómo identificar si es familia Ixodide o Argacide. Y de forma adicional, bueno, mencionar que en Ixodide ellos presentan escudo dorsal y en la familia Argacide ellos carecen del escudo dorsal. Creo que esa fue la pregunta que hicieron, ¿no? ¿Cómo diferenciar estas familias? ¿Alguna consulta más por el momento? ¿Quieren aprovechar? Solo para hacerles recordar, en el caso de que ya hayan revisado el contenido de arácnidos, justamente lo que vieron la semana pasada, corrijan ahí el título porque se había duplicado, ¿no? Entonces creo que decía ácaros que causan alergia respiratoria,
pero en realidad esa diapositiva que está indicando este contenido correspondería a las garrapatas. Son ácaros, pero no causan alergias respiratorias en esta ocasión. Se terminó duplicando de forma errónea el título. Bien, ¿alguna consulta más? Pueden aprovechar. ¿Todo tranquilo? De todas formas, si hay algo que no ha quedado claro, yo voy a estar el día de mañana, en la tarde-noche y también el sábado. Y con respecto al examen, como ustedes indicaron en las consultas que se hicieron en las clases presenciales, terminó quedando al mediodía de la próxima semana. De todas formas, voy a ver si es que damos un tiempo de prudencia, ¿no? De tolerancia para que ustedes puedan llegar a tiempo. Sé que a veces hay problemas de tránsito, entonces de igual forma se va a dar un tiempo de tolerancia para que puedan ingresar al examen. Ahora otra indicación sobre el examen. Tengan cuidado, van a estar los técnicos, nada de estar soplando, porque hay técnicos que sí son muy estrictos y que van a acompañar el día del examen, entonces no se arriesguen. Otra información que pueden tomar en cuenta si van a entrar al examen es sin celular, su celular tiene que estar guardado en su mochila, nada de estar sacando, nada de estar en el bolsillo, todo bien guardado. Aparte de ello, después voy a pasar la lista de distribución ya cuando me confirmen los salones, porque ya tengo las listas, pero tendría que saber cuáles son los salones que nos van a designar para el examen. Bien, entonces, si no hay otra consulta, voy a revisar nuevamente a ver si es que no hay alguna pregunta que se me haya pasado por alto. El examen es para marcar. Van a ser 20 preguntas. No creo que vaya a ser tan complejo. De todas formas, revisen con cuidado. Voy a revisar esas preguntas. Si ustedes, por ejemplo, tienen otras preguntas que hayan venido relacionadas con parasitología, sea aquí en exámenes que se realizan aquí en nuestro país, por ejemplo, el examen nacional de medicina, de residentado, o ahora del MINSA, ¿no? Que también terminó incluyendo sobre el hábito en el cual suelen picar los mosquitos, pero sé que es algo así más biológico, pero le han terminado dando importancia. Creo que principalmente porque hoy en día el examen MINSA más se enfoca en la parte epidemiológica. Imagino que por eso es que se han enfocado en ese tipo de preguntas. Pero bien, en todo caso, si es que ya no hay más consultas, creo que podríamos terminar la sesión por el día de hoy. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Doctor, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Una consulta. El examen práctico se va a realizar con cada doctor, ¿verdad? Sí, el examen práctico va a ser en sus respectivos horarios. Y recuerden que únicamente lo que se ha modificado en relación al cronograma ha sido el examen teórico. El examen Claro. práctico, ustedes lo van a tener creo que de aquí a 15 días más o menos, dependiendo del horario que les toque, ¿no? Pero el examen práctico ha quedado del 12 al 17 de mayo y únicamente se ha adelantado el teórico, porque muchos han estado pensando que también se había adelantado el práctico, pero no, el práctico se ha quedado tal cual, del 12 al 17 según el horario en el cual ustedes se hayan matriculado. Y con relación al examen práctico, es en cada horario. Incluso el doctor Ortiz también ya me comentó que va a tomar un examen para cada grupo que tiene, ¿no? Creo que él tiene 4 grupos, de igual forma la doctora Chambers, y en mi caso también en sus respectivos grupos. Sí, doctor. Usted había comentado que podíamos acercarnos a su laboratorio si teníamos tiempo libre, debido a que los que llevamos con el otro doctor solamente hemos hecho la práctica 1, la 3 y la 4, exceptuando la práctica 2. Ay, pero tal vez la 2 es de generalidades, si no me equivoco, ¿no? Ah, me parece que... Porque la 1 ustedes solo tuvieron una reunión, solo para hacer distribución de seminarios, de las Ah, exposiciones. no, la práctica, claro, pero con respecto a la guía, Ya. solamente hicimos la 3 y la 4 en todo caso. La clase de amebiosis u amebiasis, esa no Ujú.
¿sí? No. ¿Pero han visto protozoarios? Sí, en general, como una introducción, pero de todas formas, no sé si podríamos tal vez reforzar acercándonos a su laboratorio o no sé. Sí, creo que no hay problema. Ustedes me avisan con tiempo, pero yo creo que el doctor sí había colocado protozoarios. A ver, Sí, yo creo, algunos sí. Bueno, los de por, importancia, ¿no? ajá, Pero, porque, pero, sí, entonces, dime, en base a todo lo que hemos visto, nada más va a venir el examen, sí. supongo con el Y en doctor. todo caso, si es que de repente el doctor Ortiz ha seleccionado unas cuantas láminas, supongo que lo hará en base a lo que ustedes han observado y él habrá hecho su apunte ahí, qué láminas ellos han visto ese día. Porque creo que él llegó a recuperar, creo que fue, protozoarios sí lo han tenido solo un día y lo que él terminó fusionando fue nemátodos y céstodos. Y ahora la siguiente semana lo que él va a hacer en práctica es todo artrópodos. Entonces, en artrópodos, tanto los que son arácnidos, ahí estarían los ácaros, la garrapata y las arañas y el escorpión. Y también va a hacer insectos, todo junto en una sola sesión. De igual Ok, forma, doctor. si ustedes tienen alguna observación, por ejemplo, quieren ver nuevamente una lámina, me avisan, ahí yo separo la lámina para que yo lo tenga separado y ustedes solo van y lo revisan. Pero me Ok, avisan. doctor. Sí, Yo doctor. estoy mañana en la tarde, tarde-noche, también estoy el sábado y la próxima semana también, ¿no? Lo bueno que el examen práctico todavía falta eh, casi 10 días, 15 días, dependiendo del horario. Muchas gracias, doctor. Listo. A ver, otra consulta, no sé si habrán escrito por aquí. Bien, entonces, ya el examen práctico ustedes lo van a tener con cada docente, sus respectivos horarios. De igual forma se puede manejar, no necesariamente tiene que iniciar en el momento que ustedes van a tener su práctica. Por ejemplo, en mis exámenes prácticos son 6:50, pero si es que no está libre, el examen podría empezar 7:30. Supongo que también eso puede variar en los otros grupos. Tal vez hacerlo no a las 8 que empiezan generalmente los grupos del doctor Ortiz, pero lo pueden programar a las 9. Es cuestión que ustedes también hablen directamente con el doctor para que puedan llegar a tiempo. Bien, no hay otra consulta, todo tranquilo. De todas formas, si hay algo que ustedes quieran despejar, alguna duda, yo voy a estar este fin de semana, ¿no? Mañana, viernes, el día sábado. Caso extremo, hasta pueden escribirme por correo, pero ya es cuestión de que ustedes avisen oportunamente. Bien, chicos, en todo caso, damos por terminada la sesión del día de hoy y ya nos vemos la próxima semana, el día miércoles. Solo va a haber examen la próxima semana, ustedes no tienen clase teórica. Entonces nos vemos el día miércoles al mediodía. Ya los salones les voy a pasar a los delegados posteriormente, una vez que me confirmen los salones. Bien, Muchas chicos, nos gracias, vemos. doctor. Buenos días, Feliz hasta día. luego. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Leo, doctor, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.